Buenos días a todos. En este día, este ya segundo día de la semana, les habla Jaime Canales y este es su programa, los videos de luz para revelación a todas las naciones, para todos los extranjeros y gentiles. Bueno, yo ya hace varias grabaciones atrás, los últimos tres grabaciones que he hecho, más bien me voy a referir a la última en cuanto que ahí estamos hablando sobre quiénes son los que ven y oyen, los que ven el reino del cielo y los que oyen la voz del Ruaj, conforme a las Escrituras. Y en ese mismo video hablamos sobre la primera carta de Corintios y también el libro de Hebreos. Como se refiere, ¿no es cierto?, el apóstol mediante el Ruaj, que él dejó registro, sin embargo hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los que se le ha concedido, ¿no es cierto?, este crecimiento que nuestro Padre da para poder discernir, porque el espiritual discierne todas las cosas, dice las Escrituras. Y después en el capítulo 3 habla sobre, así que hermanos, cuando fui a vosotros yo no le pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, ¿vio? Y hay una gran diferencia. Como también se refiere ahí en Hebreos capítulo 5 del verso 11 en adelante, les dice, hermano, yo tengo algo que decir que para mí es difícil de explicar por cuánto habéis hecho tardos para oír, ¿vio? La tardanza de oír, que se quedan, ¿no es cierto?, pegado en un tamaño, lo voy a decir así, no saben, son carnales, siempre andan en la carne y no obedecen al reino de los cielos. Pero hablamos, ¿no es cierto?, sin embargo, a los que han alcanzado madurez, a los que se les da vianda, se les da comida, ¿no es cierto?, del conocimiento del reino de los cielos. Son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir el bien y el mal, a ese personaje. Y ese personaje aparece aquí, en el libro, ¿no es cierto?, de Bereshit, en el capítulo 2 y del 2 en adelante. Y quiero aquí hablar y referirme a esto para que pongamos atención. ¿Quién es este personaje del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal? Y aquí aparece. En el capítulo 2 de Génesis, verso 16, dice así, y 17. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Pusieron atención? Ya. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Vio? Eso no fue. De todo árbol podrás comer, pero de ese. Hay uno que es específico. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto del árbol y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, las mentiras, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Mentira, vio padre de mentira, sabiendo el bien y el mal. Pongan atención. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar el conocimiento de la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a Adán, al cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos, y aquí son detalles que es sumamente importante. Aquí ojos le fueron abiertos, pero también le fueron cerrados otros ojos, porque le fueron abiertos los ojos de la carne, porque Eva fue seducida, ¿vio? Y dice que árbol codiciable, cuando le puso atención ya estaba contaminada Eva. Pero aquí aparece este personaje del conocimiento, que es un personaje. ¿Quién es él? La serpiente antigua, como se refieren, lo podemos revisar, lo que hablan los apóstoles. Entonces vemos aquí este personaje. Este es el personaje que se están refiriendo
y nuestro Padre nunca se refirió a él específicamente, sino que cuando nuestro Melech le habla, ¿no es cierto?, a Pedro, Pedro, quédate tranquilo, el enemigo me ha pedido varias veces para zarandearte, pero yo no se lo he impedido, yo se lo he impedido. Entonces, ese personaje andaba, ¿no es cierto?, desesperado. Ese reconocía a Elohim, porque fue allá al desierto, ¿vio? Y fue así solapadamente. Hoy, si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque estaba 40 días y 40 noches ayunando. Y nuestro Melech le dice, escrito está, no tan solo de pan vivirás, de comida natural, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sale para tener vida? Porque ¿qué es lo que entró, ¿no es cierto?, Adán y Eva? Muerte, entró la muerte, entró el conocimiento. Y de esa muerte, el conocimiento de las maldades, de todo el conocimiento del bien y el mal. Y siempre andaba así el hombre. Después, ¿no es cierto?, que muere. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, el hombre perdió la vida eterna y entró una vida animal, carnal y diabólica temporal, sujeta a la muerte, sujeta, ¿no es cierto?, a un tiempo específico. Pero este personaje, el que entró a gobernar a Adán y a Eva, este personaje, ¿no es cierto?, que aparece en el libro, ¿no es cierto?, de los dispersos en Roma, el apóstol, hablando en el capítulo 7, lo empieza a distinguir. Entonces, cuando aparecen las escrituras, aquí en el libro de Mateo, nuestro Padre establece un día específico señalado conforme a su sola potestad para empezar a restaurar todas las cosas desde ya del origen. Cuando yo me refiero, y en todos los videos, que el enemigo, que este conocimiento del bien y el mal, que la muerte, que la ley del pecado y la muerte que entró por Adán, aquí ya lo leí. Se refiere al conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Empezaron a conocer y a ser criados, gobernados por esta muerte, del conocimiento del bien y el mal. Les abrió los ojos de la carne y se conocieron y se avergonzaron. Por eso el apóstol en algunos casos está escrito diciendo que cuando venga, ¿no es cierto?, nuestro Melech, no os avergoncéis. ¿Ah? ¿A qué se está refiriendo? No os avergoncéis, que tendréis que esconderte avergonzados, porque está este personaje adentro, que no están vestidos con las vestiduras del reino de los cielos. Fueron desvestidos ahí. Y se sintieron, y se conocieron y estaban desnudos y se avergonzaron. Antes de eso estaban vestidos. Un revestimiento glorioso del reino de los cielos. Unas vestiduras gloriosas. Bueno, vemos nosotros aquí en el libro de Mateo lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, hace extraordinariamente en el tiempo de su voluntad. Y vamos a leer aquí Mateo, vamos a leer Marcos, ¿no es cierto?, cuando se inicia, ¿no es cierto?, y Juan. Es como de lo que está escrito del libro, ¿no es cierto?, de Juan, en el capítulo 3, podemos ver nosotros, es como el inicio de este proceso. El inicio de este proceso. En el capítulo 3, versículo 16, porque dice así: porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree y le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Y este versículo declara, ¿no es cierto?, la condición del hombre. El hombre estaba en perdición, con este condenado, con este conocimiento del bien y el mal, allá, ¿no es cierto?, que partió allá en el huerto, allá en el libro de Génesis, y aquí, ¿no es cierto?, nuestro Padre en su amor y misericordia
después de muchos miles de años, establece, ¿no es cierto?, una restauración en su sola potestad. Para que, dice, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Y esa era la condición del hombre. Perdición, derecho al Seol, condenación eterna. Entonces, este proceso es establecido aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. Y aquí estamos hablando de este versículo. ¿En qué condición estaba el hombre? En muerte, en oscuridad, en tiniebla. Y después lo declara y lo profetiza ahí en Lucas, cuando Zacarías, el padre de Juan el profeta, lo declara. Que su pueblo, ¿no es cierto?, andaba, ¿no es cierto?, en tinieblas y en sombras de muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre, su pueblo, estaba siendo gobernado por este personaje, por la ley del espíritu, perdón, por la ley del pecado y la muerte, por este conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Este es el que gobernaba al hombre. Y este versículo establece, ¿no es cierto?, este principio glorioso. Y nosotros vemos ahora aquí en Marcos el inicio de la proclama, después de haber estado, ¿no es cierto?, allá en el desierto. ¿Ok? Y vamos a leer, ¿no es cierto?, estando ahí en el desierto. ¿Cuándo se inicia también esto? Cuando nuestro Melech, ¿no es cierto?, y podemos ver este proceso un poquito antes, cuando nuestro Melech va a donde el profeta Juan, para que sea, ¿no es cierto?, lavado y ordenado. Ahí le colocaron, ¿no es cierto?, para que sea bautizado. No es así. No, él fue lavado. Los profetas, ¿no es cierto?, los designaba a nuestro Padre para poder ordenar. Y aquí estaba ordenando a su Hijo, ¿no es cierto?, y bajó a las aguas totalmente, y cuando subió de las aguas, dice que Juan vio al Ruach de forma corporal que se introdujo en el cuerpo de su Hijo, Yahshua HaMashiach. Y en esa condición fue llevado, ¿no es cierto?, al desierto. En esa condición. Miren, y voy a leer del capítulo 1 del libro de Marcos. ¿Ok? Dice: principios de las buenas nuevas de Yahshua HaMashiach, hijo de Elohim, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de nuestro Melech, enderezad sus sendas. Entonces dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. O sea que ese bautismo que aquí se hacía era una decisión pública, porque todos tenían que ver que ellos iban a las aguas. Miren, bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Esta era una decisión, ¿no es cierto?, para que viniese el proceso del perdón de los pecados, que era un proceso en el cual después nosotros podemos ver. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando, ¿no es cierto?, sus faltas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y anunciaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad, ¿no es cierto?, los lavo con agua, pero él, ¿no es cierto?, los lavará con el Ruach, gloriosamente. Aconteció en aquellos días que Yahshua vino de Nazaret a Galilea y bautizaba, y ahí fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Ruach, dice, al Espíritu, como ¿no es cierto?, una forma corporal que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya nuestro Padre establece que en él está el propósito, a él ya. Y luego el Ruach le impuso al desierto, le impulsó, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por el enemigo y estaba con las fieras y los ángeles le servían.
Después que Juan fue encarcelado, Yahshua vino a Galilea anunciando el Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, de nuestro Padre Elohim, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepentíos y obedeced a este mensaje. Y aquí vemos un principio de su ministerio. El proceso, ¿no es cierto?, de su lavamiento, del proceso, ¿no es cierto?, que vino el Ruach de nuestro Padre en forma corporal y fue llevado al desierto, y en el desierto establece otro principio absoluto, cuando el enemigo lo tienta. Si eres hijo de Elohim, ¿vio? Así con esa... Si eres hijo de Elohim, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque Yahshua a los 40 días tenía hambre. Él era astuto, ¿no es cierto? Y nuestro Melech dice: escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, la proclama que sale de nuestro Melech es el proceso que se nos devuelve la vida, pero a través de un proceso de arrepentimiento. Arrepentimiento es una decisión. Ya. Entonces, después de aquí que nosotros vemos esto, vemos, ¿no es cierto?, que aquellos que escucharon este mensaje en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice: mas a todos los que recibieron, a los que oyeron este mensaje y obedecieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Aquí viene un nuevo nacimiento, viene el proceso de ser engendrado nuevamente. Y nosotros lo vamos a preguntar como Nicodemo: bueno, a esta edad tendremos que entrar en el vientre de nuestra madre y nacer. ¿Vio? Sabiduría humana. No, aquí hay un proceso glorioso de nuestro Padre que nos hace nacer de nuevo mediante la obra de nuestro Melech. Y aquí viene un procedimiento que nosotros debemos conocer, entender y comprender. Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, del verso 8, el verso 11 y el verso 15, dice así. Ya. Capítulo 8. ¿Ya? Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Estoy en el capítulo 8, del verso 4 en adelante. Pero el verso 8 dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y no podían oír lo que el Ruach estaba hablando. Ya. Versículo 11. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Elohim. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra, la proclamación, en la cual nosotros tenemos que, nosotros se nos concede. ¿Ya? Ok. Entonces viene este proceso glorioso, ¿no es cierto? Pero este proceso, también como en unos videos anteriores, tiene un génesis, tiene, ¿no es cierto?, un principio, ¿ok? Que lo podemos ver nosotros en varios registros, tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y aquí vemos que se inicia este proceso en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, sobre Zacarías y Elizabeth, que ambos eran irreprensibles, y nuestro Padre, siendo ellos irreprensible, obediente, sujeto absoluto en temor a la Torá, nuestro Padre le habla. Y le habló a Zacarías, estando dentro del lugar santísimo, a la hora del incienso, el incienso aromático, agradable delante de nuestro Padre. Entonces, vemos en este proceso del nacimiento de Juan, el nacimiento de nuestro Melech. Y aquí está, y aquí aparece.
en el capítulo 1 del verso 26. Y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una doncella desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la doncella era Miriam. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, nuestro Padre es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo el malaj le dijo a Miriam: no temas, porque has hallado gracia, has hallado gracia, has hallado gracia. ¿Qué vio nuestro Padre en ella? Como lo dijo a Noé: he hallado gracia en ti. ¿Qué es lo que es la gracia? El conocimiento puesto por obra. Ella era una mujer, una doncella sujeta a la Torá. Noé sujeta a la voz de nuestro Padre. He hallado gracia en ti. He hallado conocimiento de mí. He hallado temor. La gracia, ¿no es cierto?, es un conocimiento en el cual te lleva a vivir perfectamente. Eres perfecto, eres recto, temeroso de Yahweh y apartado del mal. Esas características tenía la gracia. Has hallado gracia. No que le has caído bien, como muchos dicen. No, que yo soy bueno y yo me comporto bien. ¿Ah? Igual ando carreteando y me pego mis canas al aire y engaño a mi esposa, pero me porto bien. Le entrego todo el sueldo a mi esposa. Eso ya está justificado. No, 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 no. Aquí se refiere a la gracia, que estaba la presencia de nuestro Padre en él, en ellos. La gracia también estaba en Abraham. La gracia también estaba en Moisés, en Isaac, en Jacob, en Moisés. La gracia estaba en todos sus siervos, porque ¿qué es lo que es la gracia? ¿Qué halló nuestro Padre? La gracia. Y aquí por eso quiero que podamos observar bien. Miriam se turbó al ver la presencia del ángel, ¿no es cierto? Y el ángel dijo: no temas. A lo mejor es normal, nunca había experimentado eso. Pero pudo ver al malaj y pudo oír al malaj. Y nuestro Padre halló gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Y aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver y observar. Las Escrituras nos tienen que entregar todas las respuestas. Hebreos capítulo 10 del verso 11 en adelante. Y pongamos atención. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, del versículo 26, del capítulo 10 de Hebreos, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya sabemos que tiene conocimiento de la verdad. Muy bien. Sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, ¿no es cierto?, los mandamientos entregados a Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de nuestro Padre Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Espíritu de gracia. Oh, has hallado gracia. Oh, he hallado gracia. ¿Qué es eso? Moraba la presencia de nuestro Padre en Miriam, en todos sus siervos. La gracia siempre, antes de la creación, estaba. La gracia es el Rúa de nuestro Padre, es su presencia, es el conocimiento, es todo. La gracia, por eso algunos dicen: no, yo estoy viviendo en la gracia. Con un entendimiento humano, sí, te corrompes. Porque como yo vivo en la gracia, no, Él me va a perdonar si yo sigo robando, ¿no? Y sigo haciendo cosas. Y engaño a mi mujer y adultero, no, si Él me va a perdonar. Porque estamos en la gracia. Estás equivocado.
Porque si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, porque si estás pecando no tienes conocimiento y no tienes gracia. La gracia es en la presencia del Ruach, el Espíritu de nuestro Padre, el Ruach de nuestro Padre. Ya, el que tiene esta gracia, el que tiene esta presencia, puede oír como Noé oía lo que a nuestro Padre. Él le hablaba y él oía. Pero a él, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo de nuestro Padre glorioso. Y nuestro Padre Elohim le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Vieron la conversación? Pues no conozco varón. ¿Vio? Entonces, ¿quiénes son aquellos que pueden oír y ver? Muchos que nosotros podemos ver ahí, que son muchos y miles y millones, están oyendo un contexto corporativo, doctrinal, animal, carnal, diabólico, que se obedece a una actividad conforme, ¿no es cierto?, al conocimiento del bien y el mal. Es por eso que la Escritura han de discernirse espiritualmente. Un hombre espiritual lo puede hacer. Lo que es un niño, ¿no es cierto?, que no vive, que no tiene conocimiento y anda en la carne, no puede oír ni discernir la Torah, porque es niño. Entonces, todos los que han nacido de nuevo, todos los que se han sujetado al proceso que nuestro Padre establece por las Escrituras. Estoy teniendo algunos problemas con el equipo, algo está pasando, se está deteniendo, avanzando, así que por favor este va a quedar grabado así con ciertas cosas. Hay interrupción, hay oposición a lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Algo está pasando con alguna intervención. Yo ruego a nuestro Padre que despeje toda cosa extraña en el nombre de Yahshua HaMashiach sobre este video. Que pueda llegar a muchos para poder, ¿no es cierto?, anunciar la verdad gloriosa del conocimiento del reino de los cielos. Bueno, nuestro Padre establece este principio y lo voy a detener hasta aquí y voy a seguir avanzando, ¿no es cierto? Y después voy grabando, voy a revisar qué es lo que tiene. Ahí ya parece que se recuperó. Se recuperó. Ya. Gracias, Padre. Entonces, nuestro Padre establece este procedimiento para con todos los hombres por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el que es alcanzado y el que ha nacido, el que ha oído, ha recibido este beneficio, se ha arrepentido, ha ido, ¿no es cierto?, se ha negado a sí mismo, ha renunciado a todo y ha seguido a nuestro Melech, como lo dice ahí en Mateo capítulo 16, del verso 21 en adelante, nace. Nuestro Padre lo hace nacer poderosamente mediante el poder de la Torá y empieza, ¿no es cierto?, a ser, ¿no es cierto?, enseñado. Pero antes de ser enseñado en este proceso, tiene que ser quitado ese conocimiento del bien y el mal, que le llaman los rudimentos, los fundamentos que entró, ¿no es cierto?, engañoso, mentiroso, de este enemigo, de la sabiduría del conocimiento del bien y el mal. Es un personaje que el apóstol lo habla como la ley del pecado y la muerte, como lo habla ahí en Romanos capítulo 7. Hallo en mí, distingo en mí un personaje, una ley de pecado y de la muerte que me lleva cautivo y que opera en mis miembros, en la vida que está en la sangre de mi vida. ¿Vio? Entonces,
Por eso que todos tenemos que ir al sacrificio de nuestro Melech juntamente. ¿No sabéis que todos hemos sido sacrificados juntamente con nuestro Melech en su muerte y también hemos sido resucitados en su resurrección? Nuestra alma fue reposada, tiene que ir a la muerte y el cuerpo ser destruido, pero ser nosotros resucitados, vivificados mediante la vida de la sangre del Mashiach, mediante el Espíritu de la gracia. Aquí va todo. Entonces se establece en nosotros, y antes que se establece, nuestro Padre nos lava, nos santifica, nos justifica, nos purifica y viene, ¿no es cierto?, este fundamento nuevo sobre nosotros. Y sobre ese fundamento que es Yahshua, sobre la vida que está en la sangre, en el Ruach viene sobre nosotros y nos empieza a enseñar y a edificar en el conocimiento de la verdad del reino del cielo. Y empieza a darnos crecimiento. Y empezamos a oír y a distinguir la voz de nuestro Padre. Porque nacemos de nuevo. Él nos empieza a enseñar, nos empieza a educar por mediante su Ruach, como lo dice en Juan capítulo 14, del verso 15. Él, el Ruach de nuestro Padre, iba a venir para conducirnos a toda verdad conforme a la Torá, porque su Torá es la verdad. Juan capítulo 17, del verso 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu Torá, tu palabra, tus mandamientos es verdad. Ya, Él nos viene a conducir a toda verdad conforme a su registro. Él nos viene a dar a conocer todo, a enseñarnos todas las cosas mediante su Ruach y a recordar todo lo que habló nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Ahí nosotros empezamos a crecer para poder, ¿no es cierto?, distinguir y reconocer. Porque estuvimos por años, ¿no es cierto?, enseñados por una voz que nos gobernaba adentro y nos llevaba a hacer toda clase de inmundicia. Y vivíamos en inmundicia. Y éramos, ¿no es cierto?, hijos del mal. Pero más hoy, por medio de Yahshua HaMashiach, en el cumplimiento de nuestro Padre, que lo estableció ya hace cuántos años, hace ya 2000 años, hoy podemos decir, gracias Padre, porque usted nos concede este grande y glorioso beneficio y privilegio de ser llamados sus hijos, de hacernos nacer de nuevo mediante la obra de nuestro Melech en el sacrificio del madero, mediante su muerte y su resurrección. ¿Vio? Entonces, nosotros, los que hemos nacido de nuevo y los que se empiezan a ser edificados por nuestro Padre, ahí nuestro Padre, mediante su Ruach, nos empieza a hablar a través de sus siervos, de sus instrumentos. Porque el apóstol es el último instrumento llamado como apóstol. Porque los primeros, ¿cuáles fueron? Vemos nosotros a Pedro, a los hermanos. Y aquí lo podemos ver, toda la lección de los 12. Y que uno se perdió para que se cumpliese como está escrito. Entonces vemos que aquí este siervo, este instrumento de parte de nuestro Padre por el Ruach, Él empieza a enseñar y a instruir y a educar a todos estos nuevos. Y empieza a escribir las cartas gloriosamente para que podamos nosotros entender y comprender. Somos enseñados poderosamente mediante su amor y su misericordia. Entonces, ¿quiénes son los que pueden oír? ¿Quiénes son los que pueden ver? ¿Quiénes son los que son guiados por el Ruach, los que han nacido de nuevo? Y lo habla el apóstol. Lo habla gloriosamente en la Torá. Entonces aquí nosotros vamos a ver la Torá, ¿no es cierto?, en lo que a él se está refiriendo. Se está refiriendo, permiso, perdón. Voy a detener esto porque no